Cordial saludo, mi nombre es Aquimín Díaz Vergara, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos. Estoy matriculado en el CEAD de Ibagué. A continuación voy a hacer la sustentación del trabajo final. Para el primer problema de balance de materia y energía de la industria de alimentos nos pide que calculemos la cantidad de jugo, calcular la cantidad de jugo, melaza y pulpa deshidratada que se obtiene. Calcular también la masa de vapor deshidratada y el calor requerido de la evaporación. Nos dan algunos datos. A continuación, este es el diagrama de proceso de flujo. Cada una de las materias acá se puede escribir pues la masa 1. Acá tengo los valores en fracciones de 0,15 o 15% a una temperatura de 20 grados centígrados. La masa 2, la parte 2, con unos sólidos de 0,12 o 12% a una temperatura de 25 grados Celsius. La masa 3, que son unos sólidos al 17,5% o en fracción a 0,175 a una temperatura de 25 grados Celsius. La masa 4 igual, la parte 4 del proceso también con unos sólidos de 0,12 o 12% a una temperatura de 15 grados Celsius y con una masa la masa 5, pues la parte 5 del proceso con unos sólidos de 0,25 a una temperatura de 25 grados Celsius. Acá ya está la salida. Vamos a trabajar con una presión de 1000 pascales, no conocemos la temperatura y tenemos una pulpa, una masa de 30,8 kilogramos con una saturación de 0,9 o 90%, una humedad del 10%, una temperatura de 70 grados y 25. Bueno, en el desarrollo, lo primero que vamos a hallar acá son los sólidos pues, de la fruta. Acá tenemos pues, los datos, son 2000 kilogramos de naranja que lo voy a representar con una N, la cáscara con una C y los sólidos S para esta parte de la fórmula. Y comenzando, pues naranja es igual a los jugos más la cáscara. Acá en esta fórmula donde tenemos que la naranja es multiplicada por los sólidos, que también es igual al jugo por los sólidos del jugo más la cáscara por los sólidos de la cáscara, que era igual a una cantidad de sólidos de 300 kilogramos. Despejando esta fórmula, despejándose los 300 kilogramos menos el 0,12 en fracción de los sólidos del jugo dividido en los sólidos de la cáscara. Bueno, donde cáscara es igual a la naranja menos el jugo, que sería igual a 2000 kilogramos de naranja menos el jugo. Reemplazando la fórmula, pues los 300 kilogramos divididos sobre la fracción de la primera fórmula inicial, que era esta. Tenemos que, pues acá normal, se hace la división, acá igual, normal, nos dan estos valores. Acá hacemos el cálculo también, nos dan estos valores, dividimos la cantidad de jugo, y la cantidad de jugo en este caso sería 999,93 kilogramos. Acá lo relaciono. Pues la cantidad de cáscara, pues tomo la cantidad final, la cantidad inicial, pues la cantidad de naranja que utilizamos, menos la cantidad de jugo que nos dio, y pues me daría 1090,07 kilogramos de cáscara. En el proceso 2, en el proceso de la extracción de la cáscara, pues tenemos la cáscara, acá la representé con una C, concentración de la cáscara igual, concentración del líquido 0,12, concentración del líquido le coloqué Cl, concentración de la pulpa igual, concentración de P. Entonces la cáscara sería igual al líquido más la pulpa, que sería igual a 1090. La misma fórmula, la cáscara por la concentración de la cáscara me daría igual a 1090,76 kilogramos. Hacemos lo mismo, reemplazamos, sacamos la cantidad de pulpa, que es lo que tenemos que hallar, que sería igual a
AL, que sería el líquido. Lo mismo que en la ecuación anterior, dividimos, eso es muy sencillo. Restamos el valor de la cáscara por esto, luego pasamos este a, a dividir, porque está multiplicando, pasa a dividir, dividimos la cantidad que nos dio y sería en el segundo proceso de extracción 128,9 kilogramos de líquido en la segunda etapa, donde dividimos, restamos para la pulpa. La cáscara está sumando acá y acá está normal, pasa a restar 1090,7 kilogramos de pulpa menos el líquido que nos da un total de 461,17 kilogramos de pulpa. En la deshidratación de la pulpa tenemos también a tocar un poco más rápido porque se me acaba el tiempo. 461,17 gramos de pulpa, acá lo represento, el valor, los datos que nos da la fórmula. Entonces la pulpa es igual a la concentración de la pulpa deshidratada más el vapor es igual, esta está normal, está sumando para hacer el restar y nos da 430,73 gramos en el condensado. Acá tenemos los valores iniciales a 25 grados, que es la salida, y la temperatura de la pulpa, que está a 70 grados. Entonces acá tenemos, haciendo los cálculos, bueno, el calor específico de este es 1,88 kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado. La temperatura inicial 127,41 y la temperatura de saturación 179,886 grados centígrados en una presión a 1000 kilopascales. En el cálculo de la entalpía, acá tenemos los valores y los resultados de acuerdo al ejercicio que hicimos. La capacidad calorífica, pues bueno, la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Entonces, tenemos la masa de cada uno de los procesos de la pulpa inicial por el calor específico que nos dio el ejercicio, nos da pues un calor específico por la fruta de 1753,84 kilojulios sobre centígrado. Para la pulpa, por la capacidad calorífica de la pulpa, tenemos en el ejercicio nos da 30,8, lo multiplicamos por su capacidad calorífica, su calor específico, que es 3,8, que es igual a 117,04 kilojulios sobre centígrado. El vapor, pues en este momento no lo conocemos, pero acá, la energía de vapor, 117, que fue el valor que teníamos acá en el calor específico de la pulpa, a 70 grados nos daría 8192,8 kilojulios. Acá lo que hacemos es reemplazar el calor específico de la pulpa. Mira, acá tenemos la pulpa por el calor específico de la pulpa más el vapor por igual el calor específico del vapor más la fruta por el calor específico de la fruta dividido. Entonces acá nos daría que el vapor requerido, esta es la capacidad calorífica del vapor, y esta es la de la saturación de la cáscara del vapor de la cáscara. El vapor requerido deshidratado sería de 1335,04 kilogramos de vapor requerido en el día. Pues el valor de la pasa de la melaza, acá tenemos el valor de la fruta que lo tenemos arriba por la fracción de 0,12 minutos. 0,12 a una temperatura de 15 grados Celsius a 143 kilopascales y una fracción de 0,72. Entonces acá está la fórmula. Acá lo que hacemos es simplemente hacer una resta muy sencilla de los valores ya tenidos de la pulpa y el valor anterior del vapor, y nos da 424,47 de vapor saturado. La concentración de sólido de vapor en la fórmula quedaría en 0, quedaría así. Despejamos la fórmula y nos daría que para la melaza serían 104,895 kilogramos de melaza. En el segundo ejercicio del problema de balance de materia y energía en la reacción química, nos están pidiendo que hallemos el flujo que indica en un fermentador continuo de alimento, una melaza de glucosa,
nos dice que hayamos determinar los azúcares que transforman el alcohol por una hora, asumir una conversión en el 100%. Entonces aquí tenemos el componente y en lo que reacciona en glucosa y en dióxido de carbono, que son los datos que tenemos. Bueno, entonces para empezar, si el ejercicio dice que produce 20 litros de CO2 en 110 minutos, en 1 hora 50 minutos, en 60 minutos, ¿cuánto se produciría? Hacemos simplemente una regla de 3 y obtenemos. Entonces acá lo que hacemos es a la silosa le sacamos la cantidad de gramos por mol que reacciona. Si sumamos estos dos valores de la reacción del CO2 y de la glucosa, nos daría la reacción, el componente inicial de la silosa. Y acá abajo pues es lo mismo, del azúcar, de la glucosa de carbono, pues si la glucosa son los gramos por mol, y así es como reacciona haciendo etanol y dióxido de carbono o CO2. Teniendo en cuenta que esta densidad la saqué de internet, teniendo en cuenta que la densidad del CO2 es de 1,976 gramos por centímetro cuadrado, entonces a 10,9 litros, que es lo que se hace en una hora, se produciría por hora 21,53 kilogramos de CO2. Simplemente multiplicamos la densidad por la cantidad de litros que tenemos y nos da pues, la masa. Si reaccionamos la glucosa en relación a 9 a 1, se podría decir entonces que reacciona al mismo tiempo. Entonces, lo que hacemos es coger el valor que ya teníamos acá de 459,38 gramos por mol, como reacciona 9 veces, lo multiplicamos por 9 y nos da un valor de 4053,59 gramos por mol. Lo mismo hacemos acá con la glucosa y el dióxido de carbono, lo multiplicamos por 9 para obtener este valor. Estos quedan iguales porque solamente se multiplica por 1, entonces la reacción quedaría igual. Entonces se genera una reacción así. De glucosa tenemos 273 gramos y de CO2 tenemos 1090,8 gramos, 93 por mol, más los 88 gramos que se hace la segunda reacción, 88,0191 gramos, para un total de 2068,4484 gramos. Y de etanol serían los 92,1368 gramos. Entonces, si en 60 minutos se generan 21.538,4 gramos de CO2, de etanol se generaría. Aquí lo que hacemos es una regla de 3, tomando la cantidad de CO2 que nos dio, que produce tanto etanol, y si esto se produce en una hora, hacemos regla de 3, por lo tanto la cantidad de etanol que se produce en una hora es de 959,4 gramos de etanol. Ahora determinar la cantidad de azúcar en el alcohol sería la suma de la silosa más la glucosa, que nos saldrían 28,68. CO2 para la producción de 21,98 se usaría. Entonces, igual, una regla de 3, si la cantidad de azúcar que tenemos, 4.233,66,32 gramos de azúcar, producimos de 2.078,44 gramos de CO2, entonces en 21.538,4 de CO2, ¿cuánto azúcar se produce? Nuevamente hacemos una regla de 3 y nos da un valor de 44.088,41 gramos de azúcar. Y teniendo en cuenta que la mezcla de la melaza contiene un 95,64% de silosa y la glucosa de 4,26%, de los 44.084,41 gramos sería así. Silosa sería 42.206,41 gramos y glucosa 1.878 gramos. Ya con esto terminamos el ejercicio, apenas los 15 minutos. Qué pena, profe, si hablé muy rápido.